Primera de Corintios capítulo 1 verso 16. Dice que para que obedezcas a tu padre, obedezcas a tu madre, van a hacer guirnaldas a tu cuello. Es más valiosa que el oro, que la plata. Y el que tiene la sabiduría es más humilde. ¿Cómo es? Pasemos al 18, de favor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. O sea, hablar de la crucifixión y la resurrección de Cristo es poder de Dios. ¿Qué es? Sigamos verso 19 y 20. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿La sabiduría de quién? De toda la gente que está allá, que no conoce a Cristo Jesús, que piensa conocerlo. Salimos a la calle y le decimos a alguien: ¿usted cree en Dios? ¿Usted sabe que Dios existe? Todos te dicen que sí. Todos dicen que tienen conocimiento de Dios. Todos dicen creer en Cristo Jesús, pero nunca hacen una profesión de fe. Nunca hay una conversión, no hay una transformación, no hay un cambio de vida. Entonces ellos tienen una sabiduría que está calificada dentro de la palabra de Dios como la locura de este mundo. ¿Cómo qué? Ahora vea lo que dice el verso 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Por allá en Juan capítulo 12 le dijeron: Jesús, los griegos te buscan, los que quieren tener más sabiduría. Cuando vemos el ejemplo, está el apóstol Pablo, está llegando a un lugar donde hay mucha idolatría y dicen ahí: al Dios no conocido. Y de ahí se tomó el apóstol Pablo y dice: yo les vengo a hablar de este Dios no conocido, al que ustedes dicen que no conoce, pero Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y Él nos da de gracia la vida eterna. Y ellos empezaron a refutarle y otros le dijeron: otro día te vamos a oír, palabrero. Porque ellos quieren sabiduría, la innovación, lo nuevo, pero no entienden que Jesucristo es la sabiduría. Regresemos al verso 21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora deben de entender, por ejemplo, en mis tiempos fuimos a una cruzada y me encontré con un líder y me encontré con él y decía: estamos locos por Cristo. Y cuando decía estamos locos por Cristo, empezaban a sacudirse, a brincar y a hacer cosas. Fuimos un día a la sierra de Oaxaca y habían unos de los que se perdieron allá en la zona de Oaxaca por la droga. Había un pastor que los estaba buscando y ahí tenía un grupo de ellos y comenzaban a danzar, pero hacían un slam. Sacudían la cabeza y hacían actos no con cordura, lo hacían con locura. Entonces hay mucha gente que piensa que actuar como loco es normal en el evangelio. Está equívoco. Cuando nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, la palabra de Dios ha encarnado en nuestras vidas y nosotros actuamos diferente a este mundo. Entonces los de allá afuera dicen: esos están locos, son unos fanáticos. Esa es la conducta que debemos de llevar. No actuar como locos, sino debemos de ser cuerdos para Cristo. ¿Qué debemos de hacer? Entonces aquí encontramos la sabiduría. Y cuando dice este punto: ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea que Dios quería dar a conocer mediante la sabiduría de Dios, pero ellos lo rechazaron. No pudieron descubrirlo, estaba velado. Dice la palabra de Dios que todo quedó escondido en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús viene a la tierra, gana esta iglesia, la cual somos nosotros, Él da a conocer la revelación de los misterios ocultos desde la fundación del mundo. Entonces ahora se manifiesta. ¿Qué es la sabiduría? Diga: ¿qué es la sabiduría?
Cuando vemos en Lucas 24, verso 44, Lucas 24, verso 44, porque cuando está un poco más allá con los caminantes de Maús, está hablando y le está diciendo: oh insensatos, tardos para creer de corazón lo que nos anunciaron los profetas. Y habiendo comenzado con la ley y siguiendo con los profetas, les abrió el entendimiento. ¿Les qué? Dice aquí: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces yo debo descubrir todo lo que dice. Me estaba acordando hace años que comenzaban los mensajes por YouTube y había un niño y empezaba a decir: Jesús está en Génesis y es el creador. Jesús está en Levítico y es el Cordero de Dios. Y comenzaba a hablar él de todos los libros y sacaba la figura de Cristo, porque debemos de entender que Cristo está en la ley, en los salmos y en los profetas. ¿Dónde está? Jesucristo fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Por eso Adán y Eva tuvieron redención, porque un animal fue sacrificado para hacerle vestidos y ellos fueron salvos. Pero en los tiempos de Adán y Eva, ¿qué era lo que les pedía Dios? ¿Qué fue lo que les dijo Dios? No coman de este árbol. Entonces Dios les pedía obediencia. Entonces en la primera dispensación lo que Dios pedía era obediencia. Ya cuando viene Noé, lo que le pidió a Noé era justicia. ¿Qué era? Segunda dispensación. Luego llegamos a la tercera dispensación, los tiempos de Moisés, la ley. Y ahora conforme a la ley. Y el que no guarde todo lo que está escrito de esta ley, que muera. Y era la ley para ser salvo. Después de eso viene la sabiduría. Tiempos de Salomón, tiempo de los profetas. Ahora Dios les está pidiendo sabiduría. ¿Qué les pide? Sabiduría. Pero el hombre, dice ahí, que el hombre no quiso conocer a Dios a través de la sabiduría. Y ahora viene en nuestro tiempo la dispensación de la gracia. Por eso es el número 5, la gracia. Cuando estemos en el reino milenial hay otra dispensación. Cuando estemos en la vida eterna, otra dispensación. Entonces tenemos 7 dispensaciones, pero todo está concentrado en Cristo Jesús. Diga: todo está concentrado en Cristo Jesús. Entonces yo puedo vivir porque no porque la gracia sea salvación, debo dejar la obediencia. No por la gracia, que no me costó nada, la vida eterna, debo dejar la justicia. Ahora, cuando está hablando el Señor Jesús acerca de la ley, dice: oíste que fue dicho, no matarás. Pero cualquiera que aborrezca a su hermano, culpable de homicidio. Antes era hasta que le entierres la daga. Y ahora dice: con aborrecerlo ya pecaste de la misma manera. Y luego en Santiago capítulo 2 nos está hablando: el que infringe en un punto la ley se hace transgresor de toda la ley. Entonces cuando viene Cristo Jesús, muere en la cruz, quita la maldición. ¿Quita qué? Porque la ley es perfecta. ¿La ley qué es? Entonces quita la maldición y ahora ya no hay maldición, porque Cristo pagó en la cruz por ello y nos redimió a nosotros, sabiendo que nosotros por nuestra mano, por nuestras obras, por nuestra justicia, nunca llegaríamos a cumplir la demanda de la ley. Por eso es gracia, pero nos da la oportunidad de estarnos arrepintiendo día a día. ¿Estarnos qué? Entonces entendemos ahí que está Jesucristo y debemos de entender a Jesucristo. Entonces Jesucristo es la sabiduría. ¿Qué es Jesucristo? La sabiduría. Por eso le decía que dice ahí en el libro de los Proverbios: dile a la sabiduría que es tu hermana. Dile a la inteligencia que es tu parienta. Pero no en sentido espiritual, no nada más así, sino es que es algo que debe de estar conmigo, debe de caminar conmigo, debe de actuar conmigo, debe desarrollarse dentro de mí. Y es un ser llamado sabiduría. ¿Es un qué?
Vamos a ver tantito lo de la sabiduría de este mundo. Santiago capítulo 3, verso 14, 15 y 16. Santiago 3, verso 14. Yo me puse a pensar, ¿quién tendría una sabiduría con envidia? ¿Quién tendría una sabiduría con celos? ¿Quién tendría una sabiduría con contienda? Pero si tenéis celos, y aparte de los celos que sean amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. 15. ¿Por qué esta sabiduría? Si no es la terrenal, la animal y la diabólica. Entonces, una sabiduría para contender. ¿Una sabiduría para qué? Me dijo un hermano, oye hermano, que dice uno que ya se preparó, que ya estudió raíces judías, que ya estudió eso, que están analizando todas las enseñanzas de las iglesias y que condenan a las iglesias. Y dice que le gustaría hablar contigo porque ellos ya tienen la forma de la interpretación de la palabra. Qué bueno, gloria a Dios, aleluya. Está muy bien, hermano, que siga investigando, que siga buscando, que se siga documentando. Pero la palabra no se hizo para contender. El evangelio no es contienda. El evangelio se siembra en paz. Hablar de la palabra de Dios debe de producir paz. El fruto de la palabra de Dios es paz. El fruto de la sabiduría es humildad. ¿Sí estamos ahí? Entonces, ¿para qué quieres saber? ¿Para qué quieres aprender? ¿Para qué quieres ir? ¿Solamente para contender? ¿Solamente para negar? Un día mi hijo me dijo, es que fulanito de tal se está preparando y tiene esto y está estudiando. Le digo, ¿sabes por qué se prepara? Para estar defendiendo lo que él cree que es correcto. Lo que él cree. Un día estuve en un lugar y estaba un pastor joven y me dijo, pastor, dentro de las virtudes de nuestro Dios, la más grande es la del Padre. Le digo, no, tiene 4 atributos principales y todos son iguales. Nadie es más, nadie es menos. Dios Dios, Dios Señor, Dios Rey y Dios Padre. No, pero eso es la paternidad lo mayor. Dije, no. Y luego cuando estábamos hablando de la paternidad que tiene el ídolo sobre la gente y no se libera, no se restaura, no sana. ¿Y por qué no ven a Dios como su Padre? Solamente de oídas lo tienen, pero no le honran. Porque dice Dios, si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy vuestro Señor, ¿dónde está mi respeto? Y él dice, bueno, yo tomo las cosas, no es como tú las tomes, porque la palabra de Dios no es de interpretación privada. No es como tú quieras darle la forma, porque ese es sabio a su propia opinión. ¿Sí estamos ahí? Sigamos la lectura de ahí de Santiago 3, verso 14, 15, me faltó 16. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación. Entonces sabiduría que trae obra perversa, sabiduría que trae perturbación. Dice la Biblia, el impío no descansa hasta que hace caer al justo. Y cuando usted ve la gente que se dedica a hacer lo malo, solo está pensando y está maquinando y su cerebro trabaja para hacer el mal. Y no descansan hasta que logran hacer un mal. Y esa sabiduría no es de Dios. ¿Es sabiduría qué? Cuando oímos que uno de los sistemas del gobierno, que un sistema de un empresario fue hackeado, el que entró al sistema que no es suyo, esa es una mente perversa. Es una mente mala. Entonces pongámonos a pensar entre lo más sencillo. Si estás pensando mal o piensan mal de la gente, ¿aló? ¿Qué es? Esa sabiduría no viene de Dios.
Porque la sabiduría de Dios es pacífica. ¿Cómo es? A ver, vamos a leer el verso 17 para entender cuál es la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría que está en lo alto es primeramente pura. Después, y después, llena de, y de, sin. Esa es la sabiduría que viene del cielo. Así es como yo debo de actuar, como debo de caminar, como debo de pensar, como debo de vivir. Diga: Dios, transforma a mi esposita, que sea la mujer sabia y entendida. Amén, amén. Gloria a Dios. Tenemos que vivirlo, diga, tenemos que vivirlo. Pero lo más precioso es que debemos llegar a entender la parte donde está Cristo. Diga, donde está Cristo. Primera de Corintios capítulo 1, verso 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo. Entonces, ¿quién es la sabiduría? Cristo. ¿Quién es la sabiduría? Cristo. Diga: el cordero que fue inmolado. Esa es la sabiduría. Entonces, cuando está hablando y está diciendo el Señor: yo he puesto en su corazón sabiduría. Yo he puesto en todos los que trabajan en el templo de Dios, en la construcción del templo de Dios, en la edificación del templo de Dios, he puesto a Cristo en su corazón. ¿Qué puso? Ahora yo le preguntaría: ¿está Cristo en tu corazón? Porque el resultado de tener a Cristo en la sabiduría es edificar el templo, construir el templo. ¿Aló? Diga: sí, Cristo está en mi corazón. ¿Cómo? Entonces debe de echarle ganas. ¿Qué debo de hacer? Debo de poner por obra. Imagínense, a ver, vamos a leer tantito para que entendamos. Salomón lo que está pidiendo. Primera de Reyes capítulo 3 del verso 3. Está Salomón y ustedes saben que él dijo que le dieran entendimiento, que le dieran sabiduría para poder gobernar el pueblo sabio y entendido. ¿Se ha puesto usted a pensar que cuando Salomón estaba en el gobierno estaba el Sanedrín y todos ellos eran entendidos y eran sabios? Los gobernantes que estaban ahí eran sabios y eran entendidos. Entonces él, como era joven, decía: yo tengo que leer. Por eso la regla dice que cuando el rey fuere ungido le tienen que dar una copia fiel del libro de la ley, y él tiene que estudiarla de día y de noche. Cuando sale de camino, va en el avión y tiene que estar leyendo, va en el autobús, tiene que leer, va en el barco, tiene que leer. En todo tiempo tiene que llenarse de la palabra de Dios. ¿Sí estamos? Leamos, alternamos la lectura. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Sigamos hasta el verso 16. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en un sueño, y le dijo a Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en el lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir. O sea que dijo: Dios, guía mis pasos. Dios, guarda mi entrada y guarda mi salida. Dios, ayúdame a saber caminar en tus caminos. ¿Sí está ahí? Dijo: mi padre lo hacía.
Porque Él dio un corazón a Dios. Pero ahora yo quiero hacerlo recto. Yo quiero ser guiado por ti. Yo quiero ser conducido por ti. No quiero apoyarme de los hombres. Qué tremendo estuvo eso, porque me quedé pensando. Su hijo Roboán, le dieron consejo a los ancianos, sabios. Y le dieron consejo a los jóvenes. Y tomó el consejo de los jóvenes para su perdición. ¿Sí está ahí? Verso, ¿ese ya lo leímos? Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Lea el 9, de favor. A ver, otra vez. Le marco lo primero. Da pues. Ok, hagamos una pausa. Es una oración para usted. Es una oración propia de usted. Y es: da pues a tu siervo un corazón entendido. ¿Qué quiere usted? La pregunta sería: ¿hemos hecho y actuado con sabiduría con nuestros hijos? ¿Hemos tomado decisiones que siempre estén beneficiando al hogar y a la familia? Entonces necesitamos un corazón entendido para juzgar mi casa, mi negocio, mi empresa, mi comercio, todo lo que Dios pone sobre mi vida. Necesito un corazón entendido. Da pues a tu siervo. Ustedes no saben ahorita lo que Dios quiere hacer con sus hijos. Y quizás hasta donde usted llega a pensar, no es la voluntad de Dios. Dios quiere hacer de nuestros hijos que estén en Cámara de Diputados, quiere hacer buenos empresarios, quiere hacer sabios y entendidos. Porque dice: pueblo sabio y entendido que teme a Dios es este, y todos los pueblos lo van a honrar. Entonces yo creo que sus hijos van a ser honrados. Sus hijos van a tener buen lugar. Porque usted pidió sabiduría y entendimiento para saberlos educar. Amén, amén. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Verso 11. ¿Qué pasó? Verso 12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio. ¿Y qué? ¿Tanto que qué? Entonces le dijo: Salomón, quizás no lo entiendas, no lo veas, no lo llegues a comprender, pero voy a poner a Cristo en tu corazón. ¿Qué le dijo? No lo puedes ver, no lo puedes entender, pero Cristo va a estar en tu corazón. Por eso dice que los profetas indagaban, investigaban. ¿Para quién era la palabra? ¿Para qué tiempo? ¿Cuál tiempo se iba a manifestar? Sabían muchos que no era para ellos, sino que era para nuestros tiempos. ¿Era para qué? Y ahora vamos a la persona de la sabiduría. Diga: la persona de la sabiduría. Cuando vemos a esa persona de la sabiduría, tiene un gran banquete. Proverbios capítulo 9, verso 1. Proverbios capítulo 9, verso 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Verso 2. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso mesa. Diga: la sabiduría tiene mesa. Cuando usted investiga
dentro del significado y buscas en la Biblia y buscas en el diccionario, buscas en estudios, te vas a encontrar que Samuel no está registrado como que celebró una Pascua, como lo hizo el rey Ezequías, como lo hizo el rey Josías, que fueron reformadores y celebraron la Pascua. Estábamos viendo en los tiempos de Ezequías, mandó a traer a todos los del reino del norte. Y algunos se burlaron, otros sí vinieron con el temor de Dios, porque Jeroboam había labrado 2 templos, construido 2 templos y puso 2 becerros, uno en Dan y otro en Betel. Y dijo: Israel, ahora estos son sus dioses, ya no suban a Jerusalén. Lo prohibió. Y eso hizo que la ley la debilitaran. Y eso hizo que la gente no supiera cómo ir a celebrar la Pascua. Y la gente fue sin santificarse, aun cuando el rey Ezequías lo había hecho en el 2º mes, porque así estaba escrito en la ley de Moisés, que todos los que quisieran celebrar la Pascua tenían que santificarse, tenían que purificarse, tenían que prepararse para celebrar la Pascua. Y cuando comenzó el rey y dijo: Dios, no tomes en cuenta lo que este pueblo está haciendo en la ignorancia y el desconocimiento de tu palabra, mira su corazón y conforme a su corazón bendícelos. Y dice la palabra de Dios que Dios envió sanidad. ¿Dios qué? Y comenzó a sanarlos. Pero los que eran del reino del norte, que estaban sus hijos cautivos, la generación cautiva fue libre por la Pascua. ¿Qué fue? Entonces entendamos, si tienen algunos un hijo que está en adicciones, un hijo que está en el mundo, necesitas el favor y el beneficio de la Pascua para que sea rescatado, para que sea salvado, para que sea liberado, para que sea Cristo revelándose a su corazón. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que la sabiduría mató. En otra versión dice: cocinó la carne, asó el cordero pascual, puso la sangre de la víctima. Entonces, carne y sangre, ¿qué es? Esta es mi carne, que es partida por vosotros. Esta es mi sangre. Entonces, ¿qué es carne y sangre? La Pascua. Entonces, la Pascua de la sabiduría. Y es Cristo en ti. ¿Qué es? Es que yo ya recibí a Cristo como mi Salvador. Yo ya he vivido a Cristo como mi proveedor. Yo ya he visto la eficacia de Cristo como mi sanador. Pero ahora la sabiduría en mí, la sabiduría en mi corazón, la sabiduría dentro de mí. ¿Quién es sabio y entendido? Amén. Póngase de pie. Levante sus manos al cielo. Comienza a decirle: Cristo, yo quiero que vengas a mi corazón como lo hiciste con Salomón. Yo quiero ser un hombre, una mujer sabia, entendida, con inteligencia y conciencia.